Decía, muchas gracias por venir. Voy a empezar dando un pequeño contexto histórico. Ya sabéis que en el 711 tuvimos una invasión por parte de los musulmanes del Islam. Hubo una derrota en una batalla. Luego estuvimos 200 años donde no se sabía muy bien el Al-Ándalus quién iba a mandar un poco. Había personas que querían un poco el reino, ¿no? Y se establecieron en emiratos. Un emirato que dependía de los Omeya, ahí en Damasco, y que era dependiente de los Omeya. Luego vendrá después la independencia de los Omeya, y 200 años después, sobre el 929, de hecho fue en el 929 si no recuerdo mal, viene el Califato de Córdoba. Califato de Córdoba ya va a ser una ciudad de las más importantes a nivel europeo, ¿no? En todo el entorno del Mediterráneo. Se puede decir que en esa época los musulmanes gozaban de su mayor esplendor, sobre todo en el Al-Ándalus, y es ahí un poco, va a venir 200 años un poco después, sobre el siglo XII, siglo XIII, se va a situar la novela histórica de Luis, que quien se la ha leído sabe que habla mucho de historia, pero también habla de amistad, habla de amor, habla de sexo consentido y también un poco de cárcel, ¿no? Y habla de religión, habla de política, ¿no? Hay un entramado muy completo de lo que podríamos definir como la vida también, ¿no? Sí que es cierto que creo que son los agradecimientos al final. Dice, me ha costado mucho porque son dos novelas. Es cierto, hay dos novelas que se entrelazan en una, ¿no? Con el tema de Alonso y tal. Entonces, nada, pues vamos a empezar un poco a charlar sobre el libro. Lo que sí me gustaría era, quien se lo ha leído, si quiere interaccionar en algún momento o si quiere preguntar algo, si le parece apropiado o está entusiasmado con algún tema de los que estamos hablando, por favor, paradnos, porque sí que me gustaría que fuese más tipo de interacción y no fuese ningún tipo de entrevista, ni de siquiera charla dual, ni a tres, ¿vale? Sí que me gustaría que participaseis en la medida de lo posible los que queráis. Así que nada, un placer y gracias por venir. Pues os presento a Luis Chacón, de Valdepeñas, escritor de Bajo el campo de los mártires. Luis, me ha impresionado mucho la novela y te voy a decir por qué. Porque has sido capaz de, en capítulos, de repente hablabas de una novela, de una historia, y en el siguiente capítulo, cuando ya queríamos saber qué es lo que pasaba, ¿no? Cogías y te ponías a hablar de la otra. Exacto. Entonces decíamos, joder, macho, yo ya que quería enterarme de lo que pasa, ¿no? Ahora me tengo que leer esta historia, este capítulo también, para seguir con esta exposición. Así que te felicito porque has sabido entretener al lector y de esa forma, pues, hacernos también partícipes de este mundo que no te has inventado porque es historia, y por eso también me ha gustado mucho, pero sí hay algunas invenciones por ahí, ¿no? Hay algunas invenciones. Te quería decir, me ha sorprendido mucho, me puse ayer a leer, digo, voy a ver la bibliografía, digo, de este chico, digo, a ver qué es lo que ha leído este chico, ¿no? Digo, porque claro, hablaremos de Alarcos, hablaremos de Navas de Tolosa, no hablaremos de batallas muy importantes en el devenir de lo que luego serían los reinos cristianos, que luego vendrían los reyes católicos, el esplendor de lo que va a ser el Imperio Español, ¿no? Pero justo antes, en esa época, yo digo, joder, es una época muy importante en España, voy a ver de dónde ha sacado. Se ha leído 86 libros para recabar esta novela, 86 libros. No todos al completo. 86 libros, no todos Luis. al completo, ojo. O sea, cuéntame tú. Sí, bueno, pues yo tengo una trayectoria que empecé en 2015 como escritor. Llevo ya 7 libros, pero este en concreto lo empecé a escribir en la pandemia, aunque la idea se me ocurrió en 2008. Pero me conllevaba tanta labor de investigación, que tú mismo lo acabas de decir, que no veía el momento de ponerme con ella, porque tenía que estudiar mucha historia, quería hacerlo con rigurosidad y ser exacto en todo lo que pusiera, y otras disciplinas como medicina, como arqueología o mitos y leyendas. Y entonces fue gracias a la pandemia, trajo muchas cosas malas, pero a mí me vino bien en ese sentido, porque fue el momento en que dije, o lo hago ahora, que estamos encerrados en nuestras casas, o no lo hago nunca. Entonces fue ahí cuando recogí todos los tochos que me había leído y todas las anotaciones que tenía, que me los repasé rápidamente y me puse a escribir.
¿Tuviste que alquilar algún almacén o tenías espacio en Díselo casa? a mi mujer, cómo tenía el piso. No, bueno, menos mal que hoy día hay mucha información en internet, te puedes comprar muchos libros en PDF o en ebook, con lo cual muchos están en el PC, pero sí es cierto que tuve que comprar otros para documentarme. Fue un año entero de documentación hasta que luego ya me pude poner a escribir, porque quería prepararme. Es que sí, la verdad es que se nota que está preparado, se nota que los personajes, como bien dices, existieron en la realidad. Otra cosa ya es que hiciese, ¿no? ¿Qué cosas? Eso ya es un poco invención del autor. Pero sí, me parece... te quería comentar también, es cierto, claro, yo no me he documentado mucho sobre esa época y sí que, como bien has dicho, con los medievales aquí en Manzanares es una época que me llama la atención, me gusta, ¿no? La baja edad media esta. Y te quería comentar, tú describes en el libro cuando viene el padre y el hijo que se van de Sevilla, ¿no? Y llegan un poco a los reinos cristianos, describes muy bien esos ropajes de, vamos a decir, de clase alta de los árabes y llegan a los reinos cristianos y describes justo lo contrario, ¿no? Unos ropajes más de una clase más baja. Sí. ¿En esa época era así? ¿Los reinos musulmanes de esa época eran los ricos y los cristianos eran los pobres? Aparte de que eran más ricos, tenían otra serie de costumbres. Por ejemplo, en esa época las mujeres se maquillaban en el reino musulmán, cosa que en el reino cristiano estaba muy mal visto. Y nos trajeron muchas enseñanzas. En geometría, en astronomía, en aritmética. Nos enseñaron mucho los musulmanes. Si no hubiera sido por ellos, no gozaríamos de las catedrales o de los castillos que tenemos hoy día en España. Pero sí había muchas diferencias. De hecho, los personajes, cuando se trasladan del sur al norte, se cambian incluso de ropaje para que no les agredan o no sufran ciertas represalias por esos cristianos. Aunque no siempre eran periodos de guerra. Aunque eran enemigos cristianos y musulmanes, en la península se vivían periodos de paz, que esto mucha gente no lo sabe y yo se lo explico. Se firmaban treguas y firmaban pactos. Se convivía, a veces mejor o peor, pero pagando la racia se llamaba, pero bueno, sus tasas, lo que son las tasas de hoy día que tributos, pagamos. Sí, Exactamente. Y los cristianos que vivían en territorios musulmanes podían practicar su fe y su culto si pagaban sus tributos. Si no los pagaban, tenían que convertirse o quedarse en casa o hacerlo de puertas para adentro para que no los vieran. Entonces sí, había, claro, una mezcolanza, pero sí se permitía previo pago. Exacto. Y es, claro, justo en la época de la novela son ya reinos de taifas, ¿no? Ya está fuera, hemos dejado atrás el califato de Córdoba. Exacto. El imperio musulmán, podríamos decir que empieza la decadencia, ¿no? Sí. Del imperio musulmán, sin que la decadencia quiera decir que estamos peor que los cristianos, no. Todavía estamos mejor que los cristianos, sí. Pero empieza un poco la decadencia, ¿no? De ahí que como dices, los musulmanes dejasen de que le pagasen tributos por la vida, ¿no? También. Que a lo mejor al revés no era así, o sí también. Pero en época de guerra eso no sucede, ¿no? Eso no... Nos beneficia mucho a los cristianos que estalla una guerra civil en el califato omeya de Córdoba. Todos quieren el poder, entonces hay una lucha interna. Imaginémonos la península, 2/3 de la península dominados por el imperio musulmán y solo el norte perviven los reinos cristianos. Entonces, cuando estalla esa guerra civil, el califato se divide en 39 provincias, que son lo que conocemos como los reinos de taifas. Esto no son nada del instituto, del colegio, de verdad. Se divide en 39 provincias y entonces cada emir en su correspondiente territorio se va a preocupar de su territorio. ¿Qué ocurre? Que los reinos cristianos aprovechan para ir luchando con esas provincias. Ya no hay un ejército del califato, ya cada emir defiende su terreno y entonces es cuando los cristianos van a ir reconquistando plazas hasta que llegamos, digamos, a un equilibrio. Y es la frontera que se genera en el puerto del Muradal, a la altura de Calatrava. Cerca del Tajo, por ahí por el Tajo, ¿no? Por el Guadiana. Por el Guadiana, eso. Por el Guadiana más bien. Y es ahí cuando emplazo yo mi novela. Cuando la península está, digamos, mitad del territorio cristiano del norte y la mitad que ya es el imperio almohade. Claro. Ese es más o menos mi enclave histórico. Pasa a los almorávides y llega a los almohades. Y luego, eso, que por cierto hay un dato curioso, y es que como los emires no son capaces de defenderse de los cristianos, ven que les están tomando mucho terreno. Bueno, ocurre que en el 1085 Alfonso VI de León conquista Toledo.
Y esto entonces ya da la voz de alarma en los musulmanes, que por cierto, no sé si saben cuánto tiempo invirtió Alfonso VI en conquistar Toledo. 4 años. 4 años. Antes se conquistaba por asalto o por sitio. Y entonces dijeron, vamos a sitiar Toledo y cuando se les acaben los suministros y capitulen, bueno, anécdota aparte, cuando conquista Toledo a Alfonso VI, salta la alarma entre los emires y se ponen de acuerdo y contratan a unos guerreros musulmanes de África, que son los almorávides. Así que suben los almorávides, empiezan a luchar contra los cristianos, efectivamente los controlan y los repliegan, pero a los emires les sucede algo que no se esperaban, y es que se sublevan los almorávides contra ellos y les quitan el poder, y se asientan en la península. Y entonces los almohades, otra tribu más belicosa todavía, escucha lo que está pasando en la península y 30 o 50 años después suben y expulsan a los almorávides. Los desplazan un poquito al este, pero se hacen del control, instaurando lo que es el segundo reino de taifas, o reino almorávide. Almohade, perdón. Almohade, sí, que Eso son es. los últimos. Es que es curioso, ¿no?, cómo la decadencia, y pasó con el Imperio Romano también, cómo la decadencia de los imperios al final se inicia por guerras civiles, por guerras de poder entre gente del propio imperio que son ellos los que quieren llegar al poder. Y es curioso, pero la verdad es que pasa así siempre. Os quería hacer una pregunta a los dos. Esto no lo hemos hablado. Yo no me preparo las entrevistas, no me gusta preparármelas. Me gusta que esto surja y esta pregunta sí que me la preparé. Vamos a entrar un poco ya en geopolítica. ¿Vosotros pensáis que en algún momento los africanos reclamarán el Al-Ándalus? Te dejo a ti, José Luis, Que yo he hablado mucho ya. Pues es posible que lo conquisten, pero a cuenta de lo que estamos diciendo, de la descomposición del poder que se establece ahora, como pasó con los reinos de taifas. Fueron fuertes mientras que estuvieron unidos. Cuando dejaron de estar unidos, empezaron a tener sus discrepancias, sus rencillas, sus peleas, y empezó su declive. Puede pasarnos a nosotros lo mismo, y seguramente lo reclamarán. Yo creo que sí, otra cosa es que lo consigan. Pero mira, ya están reclamando Ceuta, Melilla y las islas. Y las Islas Canarias, claro. Yo iba más por ahí. O sea, yo creo que mi opinión es que lo van a reclamar. La cuestión es cuándo y cuando se sientan más fuertes, claro, ¿no? Evidentemente, sí. Un poco, nada, yo también quería saber la opinión. Al final es un oficial militar y en temas de geopolíticas pues sabrá mucho más que nosotros. Yo, por ejemplo, a mí Pedro Baños me encanta. Entonces lo veo mucho. Y yo por eso siempre que puedo, a gente que sabe cómo funciona la geopolítica en el mundo, que es bastante compleja, pues sí que me gusta preguntar. Así que nada, gracias por la sinceridad. En cuanto al libro, me gusta que recorre, como hemos hablado, hay dos historias que se entrelazan. Son un grupo de jóvenes, y hay uno, Ramón, no es tan joven, que se encuentran aquí en Calatrava. Hace distinción entre la nueva y la vieja también. Y bueno, pasa algo. En Calatrava pasa algo. Y luego se empiezan a leer un manuscrito que será la otra novela, ¿no? Que luego se entrelazará con esta. En ese manuscrito pues, pasarán una serie de cosas, una serie de vivencias con Alonso y su padre. Y luego conocerá también unos templarios, ¿no? Llegará a Tierra Santa. Es que Alonso se pega una paliza, macho. Alonso es que empieza en Calatrava, no, empieza en Sevilla, se muda a Calatrava, pasa por Francia, ¿no? No pasa por Francia. No, pero los templarios eran franceses. Eso sí. Vale. Y llega hasta Tierra Santa, llega a Jerusalén. ¿Cómo se te ocurre mezclar, estando ya porque lo que es la época de aquí de los cristianos y los musulmanes ya es bastante potente? ¿Cómo se te ocurre mezclar una historia que los lleva hasta Tierra Santa también? Pues ¿a quién no le apasionan las cruzadas? Que levante la mano el que no le gusten las cruzadas o los caballeros de las órdenes religiosas o militares. A nadie, a todos nos llama poderosamente la atención. No solo le enclavé la novela en la Edad Media porque es una época que nos gusta, nos llama también la atención, una época muy tenebrosa, se tenían que depender de un señor feudal, tenían que vivir cerca de un castillo para protegerse, había mucha muerte, se dirimían las batallas con las armas,
Pero las cruzadas es un periodo muy llamativo. A mí me gustaría, o sea, dije, no me voy a emplazar solo en lo que es la provincia, en las guerras aquí en Iberia, sino que ¿por qué no visitamos también las cruzadas? Y al lector lo empapo también de lo que es la guerra allí en torno a Jerusalén, que es lo que genera las guerras santas o cruzadas. Y entonces, bueno, pues derivo un poquito la historia hacia Oriente, hacia Palestina y Siria, porque es un periodo muy bonito, para ellos no lo fue, obviamente. Baños de sangre, muchas matanzas. Cuando los cristianos conquistaron Jerusalén en el 1099, por lo visto fue una matanza. Pasaron a cuchillo a niños, mujeres y hombres. Es decir, que luego no es tan bonito, pero a mí sí que me llamaba mucho. Y digo, voy a hacer que el lector también entre en esta zona y en este periodo. La verdad es que sí, cuando tú hablas de cruzadas, ¿no? Primera cruzada, segunda cruzada, me sonaban cosas. Pero es cierto que tiene la historia, es curiosa, creo que tiene mucho morbo también y es muy interesante, ¿no? Hablamos de guerras en las cuales el Papa dice, no, son guerras religiosas. Son guerras religiosas en las que el Papa dice, no, los católicos tenemos que ir a matar a los musulmanes. ¿Dónde vamos? Vamos a por ellos. Vamos a Siria, Palestina. Siria, para que os situéis, Siria está al norte de lo que hoy es Israel, ¿no? O sea, que siguen hoy en día, después de no sé cuántos años, esa batalla religiosa sigue perdurando. Por eso me parece tan interesante también traer ahora a colación este tema, después de todo lo que estamos viviendo, ¿no? Que no es ni más ni menos que un recordatorio de lo que ya fue, que es seguir enfrentándonos y matándonos por la religión. En esa época surgen cosas que ahora comentaré con José Luis, perdón. ¿Hay alguno que quiera comentar algo? Micaela, ¿quieres comentar algo del libro? ¿Te da vergüenza? ¿Hay alguno que os haya parecido algo interesante del libro que queréis comentar con el autor? Ahora que lo tenéis aquí, pues mira, yo sin desvelar nada, que la gente tiene que comprar el libro, se lo tiene que leer, que es muy interesante. ¿Alguien que se lo haya leído? Por ahí había alguien que se lo había leído, ¿no? Sí, había 4. Pero nada, ¿no? Pero que lo compren, ¿no? ¿Verdad? Luego con los quesos, luego con los quesos. Pues yo hay otra cosa que se me va fuera del libro, pero no sé si os gusta The Witcher. ¿A uno gusta The Witcher? A lo mejor a ti sí te gusta, ¿no? Te gusta The Witcher. Yo me acabé la temporada pasada, la 4ª temporada me la acabé en 3 días. Hay una cosa que se llama derecho de pernada en The Witcher. ¿Eso existió de verdad? Bueno, primero, el derecho de pernada era... No sé si lo conocéis vosotros. ¿Sabéis de qué os habla el derecho de pernada? El derecho de pernada era... No, lo voy a contar, David, tranquilo, te lo voy a contar a ti, David. El derecho de pernada, claro, nos situamos en la baja edad, en la Edad Media. Era un derecho por el cual el noble podía acostarse con la mujer de su vasallo la primera noche de bodas. Era un derecho que tenía. Yo me pregunto, ¿eso es real o no es real? Ocurrió, sí. Eso ocurrió de verdad. Sí, eso ocurrió de verdad. Sí. ¿Eso ocurrió el derecho? O también ocurrió, hombre, me imagino que no estabais allí para verlo, pero ¿se ha documentado históricamente en libros que eso ocurría de verdad? Sí, lo hemos visto en varias películas. Ahora no me acuerdo de ningún título, pero en alguna película sí que sale también o serie. Lo que dicen es que los nobles normalmente no lo utilizaban, no ejercían tal derecho. Existía. Podía hacerlo, estaba en su derecho. Sí. Y no estaba mal visto ni... Hombre, al marido no le hacía ni gracia. Claro, ya me imagino. Claro. Ya me imagino, pero... Hombre, mira, es que este es el bullicio que a mí me gusta. A mí es que me gustan los temas controvertidos, por eso lo saco. Y quería saber la opinión, porque sí que es cierto que algo he leído y tal, pero no sabía exactamente, pensaba que era más de fantasía, más que un derecho que efectivamente surgió de verdad. Pero también existía en culturas orientales, en China. No era solo de los reinos estos cristianos europeos, también existía en Oriente. Los chinos también ejercían ese derecho, ¿no? Ese mal derecho. A ver, claro, al final La vida del siervo no valía nada. Al final, todo lo que son los estudios sobre ética y moral pues son modernos, ¿no? Son conceptos modernos.
allí la ética, lo que está bien, que está mal, era otra cosa, ¿no? Pero sí, la verdad es que hoy en día lo vemos eso como una aberración, ¿no? de las relaciones. Pero oye, en esa época, pues sí. Pues nada, quería sacarlo y gracias por contestar. Y nada, lo que quería... ¿Nadie quiere contar nada en el libro? ¿Sigo yo? ¿No hay interacción aquí en este público? ¿No me vais a interaccionar Está nada? frío. Está frío, está un poco fresquito, se ha quedado frío, ¿no? Pues mira, vamos ahora un poco, si quieres, José Luis, lo que quiero que nos cuentes, bueno, José Luis, como ya os he comentado, es un oficial militar retirado y también es caballero templario. Veo que por ahí también hay caballeros templarios. Y claro, y por aquí también, pero es que a ti te lo veo a la legua. Pues entonces déjalo que aguante. Joder, eso es mucha tela ya, ¿eh? Quiero que nos cuentes, porque yo lo de los caballeros templarios es algo que lo tenía mucho de mito. Mucho de mito. Yo me acuerdo, hay un videojuego que habla mucho de los templarios. Hay muchas películas que hablan del Santo Grial. Ahora te voy a preguntar sobre eso, sobre si era un cáliz, si era la sangre de Cristo, sobre si no era nada. Te voy a hacer una pregunta también. Para ser un templario, ¿tenías que ser noble? Al principio sí, al principio había que ser noble. Casi todos los templarios, bueno, la Orden del Temple se creó en Francia-Bélgica, lo que es hoy Francia-Bélgica, y eran todos nobles. Finalmente acabaron que cualquiera podía ser templario haciendo el juramento y demás. Pero al principio sí eran nobles, había que ser noble. Había que ser noble. ¿Un templario tenía celibato? No, no forzosamente, porque un templario podía estar perfectamente casado. De hecho, muchos templarios dejaron a sus familias en Francia, Bélgica, o Alemania, o Inglaterra, y se fueron a Tierra Santa, y dejaron a las familias aquí. Lo que tenían eran unas normas monásticas estrictas. La Orden del Cister era la que regía la disciplina monástica de esta gente, de toda esta gente. Vamos a hablar ahora, si te parece, vamos a hacer un recorrido desde el origen de los templarios, un poco antes de que se formasen los templarios. Vamos a hablar de cómo llega a formarse los templarios, ¿no? Con estas cruzadas que hablábamos también, pero antes de eso te quería comentar, ¿el Santo Grial existió en realidad, el Santo Grial? Yo creo que debió de existir, y ahora lo que hay es misterio alrededor del Santo Grial, que fue la sangre, que todo el mundo acepta, incluso la Iglesia, que fue el cáliz que tuvo, que fue el de la última cena. Que está en Valencia, bueno, que está en León, bueno, que no puede ser un cáliz tan bonito como que debería ser una copa de piedra o una copa de madera, pues puede, ahora hay mucho más misterio. Le pasa como a la sábana santa, son mitos o historias que tienen su origen real, pero que ahora ya pues eso entra dentro de lo que es el mito, lo que es las leyendas de las órdenes militares y esas cosas. Pero yo creo que el Santo Grial debió de existir. ¿Dónde está ahora? Pues no lo sé. La sábana santa también es un mito que los templarios la escondieron, la custodiaron. ¿Ahora dónde está? Vete a saber. Las sábanas que dicen por ahí, o los leños de la cruz y todas esas cosas, pues ya entra dentro del capítulo de los mitos, ahora, hoy. Pero que en su día debió de existir, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Es curioso porque yo tengo ahora mismo el recuerdo de muchas películas donde están los caballeros templarios, suelen estar en templos, valga la redundancia, ya veremos después por qué, están en templos y siempre custodiando con su propia vida el Santo Grial, y siempre las representaciones de este tipo de películas siempre eran en forma de cáliz, ¿no? Siempre ha sido la representación. Y entonces a mí siempre de pequeño me ha parecido curioso decir, joder, estos caballeros templarios, esto existieron de verdad, esto existió de verdad. Así que la verdad es que me parece muy interesante y muy curioso. Y te quería pedir ahora que nos hagas un recorrido histórico de la Orden de los Templarios justo antes de que surgiese y luego cómo acabó Jacques de Molay y hasta hoy en día también, que quiero que nos cuentes hoy en día cómo... Sí, sin pegas. No puedo extenderme mucho con datos históricos rigurosos porque si no David me va a tirar huevos como Rubiales. Como Rubiales. Ya me ha dicho. Tema de actualidad. Sí. Bueno, pues también me vais a permitir que me ponga de pie.
Sí, ponte cómodo como sí, quieras, como quieras. Me habéis pisado los dos, me habéis pisado lo que iba a decir sobre el libro. Pero quiero decir de todas maneras, así, a muy rápida vuela pluma, que lo que me parece maravilloso y admirable de este libro es sobre todo la labor previa de investigación que se ha pegado Luis. O sea, es impresionante. Es impresionante. Es cierto, como ha dicho Alberto, que hay dos historias en el libro, sin desvelar nada, hay dos historias. Una es la historia histórica real que existió, maneja reyes, papas, obispos, Jacques de Molay, templarios, calatravos, lo maneja todo como el que anda por casa, todos amigos de él de toda la vida, y lo tiene bien documentado. Esa es una historia. Paralelamente a esa, corre la que se ha sacado él de la cabeza, de su imaginación, que es la del hallazgo en el castillo, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso lo imbrica todo. Y tengo que decir también que es una lectura fácil, es una prosa fácil, es una prosa agradable de leer y lo ha articulado en capítulos no demasiado grandes y entonces es muy fácil pasar de uno a otro. Y lo cierto también es que cuando terminas uno dices, a ver qué dice aquí, me cago en la leche, se ha vuelto para atrás o se ha vuelto para atrás y tienes que esperarte otro capítulo o otros dos a continuar ese trozo que estabas leyendo y tal. Pero en cualquier caso, insisto, la labor que ha hecho de investigación es realmente fascinante, realmente fascinante. Y los que te corrigieron el libro y lo revisaron después, lo mismo, también, fueron muy buena gente. Gracias. Bueno, vamos a empezar a hacer creí que funcionaba el mando, pero se ve que la pila no va. Va a ser muy rápido, no vamos a extendernos con cifras, fechas, que eso es farragoso y todo el mundo acaba desconectando y tal. Vamos a empezar con la Orden del Temple, cómo se crea. Como sabéis, en Tierra Santa estaban los musulmanes y no dejaban que a los cristianos o los masacraban, etc. Entonces el Papa Urbano II dijo basta y convocó la Primera Cruzada. Esa Primera Cruzada, a ver si puedo cambiar aquí. No sé poner. Ahí. Vale. Urbano II llama a la Segunda Cruzada. La primera fue la Primera Cruzada. Que hubo dos. Hubo una pequeña cruzada que fueron a lo loco allí y lo que fueron masacrados. Eran gente que no tenía preparación militar, pero fueron a lo bestia, fueron arrasando por donde pasaban, incluso en la actual Europa, fueron arrasando, llevándose mal con todo el mundo y al final, al llegar a la Tierra Santa, a Palestina, Siria, etc., los musulmanes les tumbaron la badana y los esclavizaron a todos, vendieron a los niños a todos como esclavos, etc. Y otra Primera Cruzada, ya sí que fue la que en Jerusalén la acercaron. En el 1099 cayó Jerusalén por asedio y, como bien han dicho antes, los cristianos no dejaron títere con cabeza. Asesinaron a todo el mundo. Las crónicas de religiosos y de cronistas de esa época dicen que la sangre bajaba por las calles de Jerusalén como si fueran regatos de agua. Asesinaron a todo el mundo, hombres, mujeres y niños. No dejaron a nadie. Eso fue en el 1099. Godofredo de Bouillon, que era uno de los generales, era belga, este hombre lo nombraron rey de Jerusalén. Él no quiso ser rey de Jerusalén, dijo que sería el protector del Santo Sepulcro. En Jerusalén ya tenía un rey, que había sido crucificado en su día, y él no merecía ser rey. Se autodenominó protector del Santo Sepulcro. A ver si puedo cambiar otra vez. No, aquí. Vale. Cuando conquistan Jerusalén y conquistan los puertos del Mediterráneo, pues dices, ya está, ya podemos ir a Jerusalén. No señor. Desde los puertos del Mediterráneo hasta Jerusalén hay unos 60-70 kilómetros dependiendo de qué puerto atraques. Entonces, vale, el puerto está muy bien, está custodiado, hay templarios, hay hay cruzados y no pasa nada. Pero tienes que irte hasta Jerusalén. Y esos 70 kilómetros de desierto estaban dominados por las hordas musulmanas que volvían atacando a las caravanas, etcétera, etcétera. Con lo cual, hubo una serie de caballeros que protegían todas esas rutas, escoltaban a las caravanas, escoltaban a los peregrinos,
tanto de ir como de volver, y un grupo de esos caballeros, con Hugo de Pins a la cabeza y otros 8 o 9 caballeros, yo he puesto aquí 8, pero otros sitios dice que había 9, etc., crean la Orden del Temple. En el 1128 solicitan esa regla, que es la orden del Cister, es la que les da la regla de caballeros, que eran todos nobles, en este momento eran todos nobles. Tenían un manto, y bueno, fueron a Troyes, en Francia, para, en un concilio, que les concediera al Papa, les autorizase a crear la orden y a utilizar esa regla como su regla de conducta. El manto no tenía esta cruz que hay aquí, la cruz paté, esa cruz roja. Esa cruz roja vino lo menos 50 años más tarde. El Papa Eugenio III fue el que se la concedió, pero al principio iban con un manto blanco. La sobreveste, que la sobreveste era una especie de hábito donde ponían el cinto y la espada y tal igual, abierto en el medio para poder montar a caballo, y luego iban con el manto. Pero era todo blanco, todo. Bien. La Orden del Temple, igual que se marcharon a Troyes, al concilio, otros caballeros templarios se fueron por el resto de Europa, a Bélgica, a otros sitios de Francia, viajaron también a Portugal y cruzaron el Reino de León, el Reino de Castilla, por aquí también anduvieron, con la Orden Manto Blanco recién constituida. En Portugal, Tomar es una ciudad en el centro de Portugal que fue... La princesa Teresa de Portugal les concedió el castillo de Soure y otra serie de castillos, e hicieron de allí su sede en Portugal. En el Reino de León la hicieron justo en mi pueblo, en Alcañices, en la provincia de Zamora. Allí ahora no hay nada, ahora hay un castillo que es una ruina consolidada, es su estado, pero fue la sede del Temple de la zona del Reino de León, porque fue allí, está documentado eso sí, y luego fue allí donde cuando el Temple se empezó a disolver aquí en España y tal, fueron los enviados del rey a buscar a los maestres, al maestre, fueron a Alcañices, no fueron a Ponferrada, ni a Monzón de Cinca, ni a otro sitio, fueron allí, y de allí los llevaron a los juicios que les hicieron. Vamos a pasar así por encima de los castillos que les concedieron aquí los reyes también, Ramón Berenguer III, castillos, tierras, en Monzón. Toda esa zona que les iban concediendo era en la zona de combate. Todo era en la zona de combate. No les concedieron nada en la parte de arriba de la huerta para que se fueran a la playa. No, todo en zona de combate. Es una de las razones por las que no había cruzados, o casi no había cruzados, de la península ibérica, leoneses, castellanos, aragoneses o portugueses, en Tierra Santa. Porque los papas decretaban que la reconquista, empujando a los árabes hacia el sur, en la península ibérica, eso era una cruzada ya, contra el Islam. Entonces, esa es la razón por que los caballeros cruzados, o sea, los caballeros, los nobles y los guerreros de la península ibérica, fueran de donde fueran, no viajaban a Tierra Santa. Tenían aquí su propia cruzada, por eso no fueron para abajo. Bueno, encomiendas y bailías. Había encomiendas que eran de combate, las que estaban en las zonas más conflictivas, cerca de las fronteras musulmanas, y económicas, un poco más retrasadas. Cuando se establecía una encomienda y se empujaban los musulmanes hacia el sur, se hacía otra encomienda más hacia el sur de la frontera, y esa encomienda que iba quedando un poco más a retaguardia se iba convirtiendo, iba ganando peso como económica, de cría de caballos, en fin, una serie de cosas. Los reyes les concedían la encomienda y les concedían una serie de derechos y privilegios, porque estos señores, mira, ¿ves? Selección de candidatos de nobleza a plebe. Ya también fueron yendo gente de la plebe. Inventaron la letra de cambio, pues eso se les atribuye. ¿Y sabéis cómo lo hacían? Cuando alguien quería viajar a Tierra Santa y quería llevar dinero, lo que hacía, si es que estaba en Francia o estaba aquí cerca, aquí en Manzanares, pues se iba a la encomienda templaria que le quedara más cerca, allí con el arcarius, que era el que llevaba el dinero, el cajero, decía: tengo aquí estas 2 bolsas de monedas y quiero que me las lleve, quiero recuperarlas en Jerusalén o en Jaffa, donde quiera él. Entonces le hacía un documento lleno de claves de autenticación,
ese hombre se quedaba con el documento, y que era un recibo, y con ese documento viajaba a Tierra Santa. Si alguien se quedaba con el documento porque lo asesinaba o lo que fuera, ese documento no valía para nada porque tenía que tener las claves que se habían pactado. Entonces no valía para una letra de cambio como si fuera con firma electrónica o con huella digital. Si no era ese señor el que lo recogía en su lugar de destino, no se pagaba. Bien, candidatos. Vale, vamos a seguir para abajo a ver qué tenemos por aquí. Y así estaba la cosa. Bueno, en el 1145, la encíclica Militia Dei de Eugenio III es la que le concede llevar la cruz paté en el manto, y también en la sobreveste, en los escudos, en todo lo que vemos ahora aquí y tal, pues todo eso se le concedió Eugenio III. Les concedió impuestos propios en la encíclica Militia Dei, y les reitera, que ya lo habían conseguido antes, le reitera su derecho a no depender del clero secular, dependían solamente del papado. Esto lo único que hizo fue traerles a ellos rencillas, rencores de los obispos y de las autoridades eclesiásticas, porque al tener las encomiendas que tenían sus propios derechos, tenían su derecho de pontazgo. ¿Sabéis lo que son los pontazgos? Los portazgos es para pasar el puente que cruza el río, había una aduana. ¿Qué traes? 5 cabras, me tienes que dar 3 maravedíes, por ejemplo, no sé, lo que hubiera. Era un tributo que había que pagar para venir con grano o ir y eso. Lo mismo para los portazgos. Entrar con tu ganado o con tus mercancías, con el carro lleno de verduras para venderlo en el mercado, tenía su impuesto, su pequeño impuesto. Y ese impuesto ya no lo cobraba el obispo, ni el cura del párroco, ya lo cobraba el temple, los maestres templarios. Eso no les hizo ninguna gracia, lógicamente, al clero secular. Toda vez que, además, ya no dependían de ellos para confesiones ni para nada. La confesión pues, no dejaba de ser un sistema de control estupendo de los caballeros. Si el cura sabía tus pecados, tú estabas un poco jorobado, si el cura quería. De esta forma, eran los propios clérigos templarios los que atendían las necesidades espirituales de sus caballeros. Y otro concepto por el que ganaban dinero, por el que conseguían dinero, eran los enterramientos. En las iglesias templarias, aquí también lo tendréis seguramente en vuestra iglesia, en el suelo estaba lleno de lápidas, de tumbas. Vas pisando, los bancos están puestos encima de tumbas en muchísimas iglesias. En mi pueblo por lo menos es así. Y con las que yo, pues aquí está delante, en las cabeceras, solían estar los nobles, los obispos, el alcalde, todo esto. Pero luego, y eso era dinero que recaudaba la iglesia. En este caso lo recaudaba el temple. Y luego las sepulturas, dependiendo de lo cerca o lejos que estaban del altar, tenían un precio. No era lo mismo que te enterrasen a 1 metro del altar que te enterrasen debajo del coro, a otra punta. Misma historia para los cementerios que había fuera de la iglesia. Si estaban pegados a las tumbas pegadas al muro, eran más caras que las tumbas que estaban más alejadas del muro y cerca de la tapia de fuera. Era así. O sea, de todo sacaban ellos su rendimiento económico. Bien. Vamos a irnos ahora a Carrión de Calatrava. Ese castillo que veis ahí es el de Carrión de Calatrava, Calatrava la Vieja. Calatrava la Vieja. Si no lo conocéis, os recomiendo que vayáis a visitarlo, porque es un castillo precioso. Son 5 hectáreas de superficie, de la que está solamente excavado más o menos el 15%, una cosa así, no habrá mucho más. El resto es tierra. Ahí hay que cavar y descubrir muros y todo lo que hay. Tiene, ya no recuerdo las torres, pero cerca de 30 torres. ¿Tú sabes cuántas? ¿Te acuerdas cuántas tiene? Sé cuántas corachas tenía, torres no. Pero una treintena, una barbaridad, muchas. Ahora mismo no recuerdo exactamente, me he quedado así en blanco, pero de ellas, 2 se llaman torres albarranas, que son estas de aquí. Esas de ahí son torres albarranas. Las veis a la izquierda, están separadas del muro por unos 3 metros o 2 metros, separadas del muro. No tienen puertas ni ventanas en toda la torre. Arriba lo que hay son la plataforma esta con las almenas para que los caballeros que defendían esas torres pudieran atacar por la espalda a los atacantes del castillo. ¿Os dais cuenta?
Ahora, cualquier guerrero que esté por aquí debajo intentando poner una escalera para subir a este muro, estos de aquí le pueden disparar por la espalda desde la torre. Y estaban unidas al castillo por unas pasarelas de madera. Ahí veis una. Encima del 57 veis una raya negra. Eso es una pasarela de madera. Cuando la cosa se ponía dura, la torre iba a caer, o los guerreros que había en la plataforma de arriba, en la torre de Albarrana, pasaban corriendo adentro de la muralla, retiraban la pasarela, se acabó. Esa torre no valía para nada ya. Pero sí que había servido, mientras que no caía, mientras que no la estaban defendiendo, valía para atacar por la espalda a los musulmanes que atacasen el castillo. También a este lado de acá hay un sistema de regadío impresionante, con unas murallas que lo protegían, especial y demás. Bueno, pues ese castillo de Carrión de Calatrava la Vieja, era de la Orden del Temple. El rey se la concedió a la Orden del Temple. Cuando había el ejército almohade tan grande que los templarios pensaban que iban a ser atacados y iban a ese castillo, con lo que había, con la gente que tenían dentro, no iban a ser capaces de defenderlo, fueron a ver al rey y le dijeron: no podemos defender esto con la gente que tenemos, más gente hace falta. Y dijo el rey: verdes las han segado. Eso se dice por aquí, ¿no? Eso de verdes. Pues dijo el rey, verdes las han segado. Y dijeron esto: ah, sí, toma la llave del piso. Y claro, entraron en pánico porque si caía esto, caía Toledo, caía... Entonces, justamente en la corte de Toledo estaba Raimundo de Fitero, un monje cisterciense de un castillo de Navarra, de un monasterio de Navarra, que estaba allí en Toledo para que el rey le firmase una extensión de todos los privilegios y fueros que tuviera ya concedidos. Entonces, le caducaban y fueron ahí para decirle: oye, mira, vamos a prorrogar, vamos a renovar el carnet. Y estaban allí, y estaba con su segundo de a bordo otro monje que había sido guerrero. Entonces ellos dijeron: bueno, y si nos lo quedamos nosotros, ¿qué pasa? Se lo quedaron ellos y levantaron un ejército tremendo. Ellos vinieron caballeros navarros, caballeros leoneses, y ocuparon el castillo y lo defendieron. Ese castillo nunca fue atacado, luego, posteriormente, nunca fue atacado. Pero al irse los templarios del castillo, fue para ellos un descrédito, porque claro, los templarios que tenían fama de ser tan guerreros, tan bravos, tan todo, de repente cobardicas y se van. Entonces el rey les concedió, a los caballeros que se quedaron allí, de Raimundo de Fitero, les concedió crear la Orden de Calatrava, que de eso sabe mucho Luis. Entonces, bueno, yo no quiero ya contar mucho más porque hemos quedado en eso. Sí, hemos quedado en eso. Déjame un segundo a ver si... Nada. Ah, bueno, sí, para no saber. Si quieres contar un poco por qué se llaman caballeros templarios. Se llaman caballeros templarios porque el rey Balduino lo que les concedió fue, como cuartel en Jerusalén, los sótanos y el primer piso de lo que fue el palacio del rey Salomón. Entonces, y por eso le llamaban, como era el templo de Salomón, eran los caballeros templarios. Y esa es la razón de que se conocieran con ese nombre. Bien, después de esta historia, ¿cuentas algo de lo de Salvatierra? Sí, voy a proseguir. Salvatierra no voy a Sí, hablar. no, lo único cuenta también lo de Jacques de Molay, que es también un poco curioso. Eso lo contamos ahora. Bien. Empieza años muy duros para la Orden del Temple. El rey francés, el rey Felipe V de Francia, tenía muchísimas deudas con el Temple y con otras muchas más gente y entidades. Entonces, lo que ansiaba era hacerse con el tesoro del Temple. Y el Papa Urbano Clemente V lo que era una especie de títere del rey. Con lo cual, en una serie de encíclicas, lo que hicieron fue... Felipe IV, perdón. Lo que fue que los metió en la cárcel acusándolos de herejía, una serie de pecados nefandos que no tenían perdón en aquella época, y el rey de Francia se quedó con la plata, el oro, etc., y encarceló a todos los templarios que pudo, que fueron prácticamente a la totalidad en Francia. En el resto de reinos de alrededor, Castilla, León, Portugal, no hubo nada de eso. En Aragón un poco, porque el rey de Aragón era pariente de Felipe IV, pero en el resto de reinos no,
porque los templarios no tenían la mala fama que les achacaba el rey francés y el papa. Entonces, allí, en otros sitios, no hubo esa persecución. En el 1312, la bula Vox in excelso de Clemente V disuelve la Orden del Temple, la disuelve, pero la disuelve sin un alegato de culpabilidad. Eso es historia. No los declaran culpables de nada, simplemente se disuelve la orden. Y el Papa insta a los reyes de León y de Castilla a que detengan a sus freires también y los juzguen, autorizando incluso la tortura física. El Papa. Clemente se llamaba el muchacho. Bueno, y en el 1314, cuando ya la Orden del Temple estaba disuelta sin culpabilidad, es decir, los monjes eran inocentes, habían sido perseguidos y torturados y asesinados sin culpabilidad ninguna, Jacques de Molay tenía al maestre de Normandía, a otro clérigo más de alto rango y a Jacques de Molay, el último gran maestre, los tenía encarcelados. Bueno, pues los quema en la hoguera, sin más, en una islita que hay delante de Notre Dame, los quema. Tengo que daros un dato, ¿cómo diríamos? Escabroso. Sí, escabroso, no, es escandaloso. Todo en la Edad Media, igual que ahora, todo estaba reglamentado, igual que ahora. Entonces, cuando alguien se le condenaba a morir ahorcado, la soga tenía que ser de no menos de no sé cuántas pulgadas, tenía que ser de 4 vueltas, y tener 4 nudos o 5 en el cuello, y ponerlo en el lado lateral del cuello y dejarlo caer al reo de una trampilla para que pegara un tirón que le rompiera el cuello. Y todo estaba estipulado. También las hogueras. Las incineraciones en la hoguera estaban también estipuladas, de forma que hacían una pila de maderos, el madero central donde iba a estar atado el reo, y alrededor, ¿sabéis lo que son las jaras, los brezos, todo este matorral? Ese montón de matorral seco, alrededor, tapando los maderos gordos. Entonces, 4 o 5 verdugos aplicaban fuego por varios sitios, de manera que aquel material seco y altamente combustible lo que hacía era que generaba una tremenda llamarada instantánea, prácticamente instantánea, muy potente, que vale que duraba 13 segundos o 10, pero mataba al reo. Mataba al reo por inhalación de llama y de todo, lo mataba. Y luego ya sí, continuaba ardiendo la madera y se consumía el cadáver. Pero el rey, en este caso, ordenó que a Jacques de Molay no le pongáis tanto brezo. Lo ordenó. Entonces, Jacques de Molay tuvo el tiempo suficiente como para sufrir y también para lanzar la famosa maldición que le dijo al rey. Le dijo que antes de que acabara el año, y estábamos hablando de marzo, antes de que acabe el año, os iréis al juicio de Dios. Moriréis. Él y el Papa. Así fue. El rey murió en un accidente de caza y el Papa murió de malo. Estaba enfermo y murió. De malo y malo. Marismo. El caso es que, bueno, pues el Papa antes de fallecer, había escrito un documento que nunca jamás vio la luz. La ha visto hace muy poquitos años. En el 2000 y algo, una historiadora italiana que se llama Barbara Frale. Esta señora es la única mujer, que yo sepa, que está autorizada a investigar en los archivos secretos vaticanos. Es una medievalista muy buena, muy buena. Y buscando, viendo cosas, viendo papeles, encontró un documento y que le llaman el pergamino de Chinon. Chinon es una localidad francesa porque fue allí donde está firmado. Está firmado por Clemente V. Y ese documento, ese pergamino, exonera a los templarios de toda culpa. Dice que todas las acusaciones que se vertieron contra la Orden del Temple y demás
fueron falsas, fueron creadas para poder destruir la Orden del Temple y quedarse con ese dinero. Ese manuscrito jamás fue publicado, ahora sí, ahora hay facsímiles de él que circulan por ahí y es este. Mira, en 1308, vale, está firmado en el 1308, el pergamino, pero no, es el pergamino que tiene el número de 217. Nunca jamás se publicó, pero ese es el pergamino. Y exonera al temple. El temple nunca desapareció. Hasta la fecha de hoy jamás desapareció. Fue cambiando de sitio, cambiando de nombre. Porque casi todos los caballeros, cuando aquí en España, bueno, cuando digo España me refiero a los reinos que habían entonces en la península ibérica, Castilla, León, Aragón, etc., cuando se les llamó a juicio, fueron a buscarlos al maestre, como digo, fueron a Alcanices, en la provincia de Zamora, a un juicio primero en Medina del Campo. En Medina del Campo, allí no fueron sometidos a tortura, fueron simplemente detenidos, desarmados, fueron a varios juicios, declararon varias personas que dijeron que no tenían ninguna prueba de que los caballeros templarios hubieran hecho todas esas barbaridades que decían. Y los mandaron para su casa, de vuelta, cada uno a su encomienda. A los pocos meses los volvieron a llamar a otro juicio, a Salamanca. Ahí volvieron a hacer lo mismo, pero como ya estaba la orden disuelta, se fue cada uno para su casa. Algunos se casaron, otros entraron en otras órdenes, la orden del Hospital, la orden de Calatrava, etc. Y otros se marcharon a Portugal. En Portugal fundaron, con el rey Guinness, que fue el primer rey portugués, Portugal era no como es ahora, que va desde el Algarve hasta Galicia, era de la mitad para arriba, solo, como toda la península, Toledo, y de ahí para abajo musulmanes. Bien, pues ahí crearon la Orden de Cristo y fue el primer ejército que tuvo el rey portugués, la Orden de Cristo. De manera que el escudo de la Orden de Cristo es muy gracioso, porque ese es la cruz de la Orden de Cristo, ¿ves? Es una cruz templaria, más larga, es una cruz latina, pero con las patas abiertas, como la cruz paté. Y aquí tenéis el escudo de la Federación Portuguesa de Fútbol. Miradlo, el escudo portugués y la cruz por detrás. ¿Vale? Vasco de Gama era templario, era de la Orden de Cristo. Magallanes, lo mismo. Enrique el Navegante, igual. Pedro Álvarez de Cabral, lo mismo. Con el siglo XVI desaparecen. Con la Inquisición en Portugal y en territorios de la península, la orden desaparece y se van casi todos a Inglaterra, a Escocia. Mirad, este es el buque escuela de la Armada Portuguesa, el Sagres. Mirad lo que tienen las velas. La cruz paté templaria. Hoy, eso es ayer, por la tarde. ¿Veis? La cruz de la Orden de Cristo está en todos los sitios. Esos son Scouts, Boy Scouts, con la cruz de la Orden de Cristo en todos los sitios. Los coches, lo mismo. O sea, es que nunca desapareció. Bien, excombatientes, en fin. Hay un montón de asociaciones, clubes culturales, clubes deportivos que tienen la Orden de Cristo en su escudo. Y creo que con esto prácticamente terminamos. Encomiendas por el mundo. Bueno, vamos a para... El temple duró 184 años, no llegó a 2 siglos. Eso fue lo que duró la orden, desde que se fundó hasta que desapareció. Bueno, y este es el castillo que hay la torre que hay en Alcanices, un par de torreones que quedan del castillo, son de mi pueblo, mi pueblín. Y bueno, pues ya está, yo creo que con eso, si alguien tiene alguna pregunta... ¿Por qué había tanta rivalidad y se odiaban la Orden del Hospital y los templarios, los hospitalarios? Porque se pisaban los cordones. Claro, se pisaban los cordones. Era por eso, no era por otra cosa. Celos de unos, celos de otros y no era otra la historia. ¿Y hoy día qué hacen los templarios? Pues hoy día hay cantidad de asociaciones templarias, entre ellas a la que pertenecemos. Claro, cuéntales qué es una encomienda, cómo os organizáis hoy en día. Hoy día, la encomienda que había, que como se hablaba antes y como es ahora, es otra cosa. Una encomienda de antes era como si fuera un convento, era como un cuartel en el que había un jefe, que era el maestre,
Luego había un arcarius, en fin, un montón de gente, el que cuidaba los caballos, esto, lo otro, todo esto. Y luego los caballeros, y también la Orden del Temple tenía dos clases diferentes de rangos. El caballero templario y el sargento templario. Cada caballero templario solía tener a su cargo, también o como subordinados de directos, a 2 o 3 sargentos. A su vez, los sargentos se ocupaban de cosas de la vida cotidiana de la encomienda. La encomienda era una entidad propia, económica, religiosa y de toda clase. Los sargentos se ocupaban de adiestrar con las armas a los peones, a los pajes, todas esas cosas. También se ocupaban de vigilar que el herrero errase bien, que el panadero hiciera el pan correctamente y no metiera el cornezuelo del centeno, por ejemplo, sin ir más lejos, y cosas así. O sea, cada uno tenía su responsabilidad. Y hoy en día, ¿cómo es como... ¿Qué es Hoy en día, si le tuvieses que encomienda explicar tu es encomienda? un grupo, se articulan más o menos como antes. Hay un maestre, mi encomienda tiene un maestre, yo soy un preceptor de la encomienda, hay un canciller, hay sargentos, hay arcarius, hay el que lleva la caja, las cuentas, todo esto, se articula lo mismo. Lo que pasa que, evidentemente, pues ya no hay un castillo, pero sí que se procura vivir lo más, como diría, lo más ordenadamente posible, lo más legalmente posible, que nadie se dé a vicios raros o a cosas raras. No siempre se consigue, yo por ejemplo no siempre lo consigo, pero a veces sí, o sea, de ser bueno o ser buena gente se intenta y es una... procuramos también hacer obras de caridad cuando mi encomienda, hablo de la mía, mi encomienda tiene a cargo a varias familias a las que se le paga la luz y el agua, gente que no puede llegar a fin de mes, pues se le ayuda, este mes no llega, pues se le paga este mes el agua o la luz. Llegan Navidades, lo que hablábamos hace un rato también a otras personas, llegan Navidades y hay familias que tienen muy poco dinero, no tienen y no pueden comprarse, ir al supermercado, decir, una caja de cava, de turrones, peladillas, no. Cuando tienen dinero, lo que tienen es para comprar aceite, azúcar, en fin, ese tipo de cosas, judías verdes, lo que sea, y no tienen para otra cosa. Entonces nosotros hacemos en Navidades localizamos en nuestros entornos a familias necesitadas y hacemos unas cestas de Navidad a la que le ponemos bastantes cosas de uso cotidiano, ya lo que decía, aceite, harina, bla, 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 azúcar, pero también pues una botella o 2 de cava, turrón, peladillas, polvorones, cosas que esa gente no compraría normalmente. También tenemos un par de misiones en África, en un país solo en África, en República Centroafricana, en la que hace 3 años financiamos un orfanato, porque en esos países hay muchísimo niño huérfano, porque son países muy inseguros, que los mayores de repente llega alguien con un Kalashnikov y dice hasta aquí hemos llegado y quedan ahí 7 niños o 14, entonces esos niños están en estado de riesgo, entonces unas monjitas se han ocupado de cuidarlos y nosotros hemos mandado dinero para hacer unos edificios y ahora hay un orfanato. Y el año pasado lo que hicimos fue financiarles también para las mamás negritas una escuela y un taller de costura. De manera que se compraron varias máquinas de coser, esas de pedal de antes, alguna también eléctrica, pero básicamente de pedal. Y aquí con una señora que hay sentada ahí, ¿verdad? Cajas enormes por Amazon, tijeras, cartabones, reglas, hilos, telas, y se le mandaron 2 cajas grandes para allá a través de un instituto que se llama IN. El IN es el Instituto Español de Misiones Extranjeras, y todo lo que se le da allí, ellos tienen pactos que los llevan a la embajada del país más cercano o a la embajada de ese país, y luego la embajada se lo entrega a las personas a las que va dirigido. Entonces, cuando se manda dinero, cuando se manda una donación, porque aquí eso lo que comentábamos también hace un rato, aquí 1.500 euros dan para lo que dan,
Pero allí, cuando el sueldo de una persona que trabaja está rondando los 4 o 6 euros al mes, de repente te encuentras con 2.000 euros y dices, me cachis, aquí construyo yo lo que haga falta. Y se hacen cosas así, a base de bloques, madera, tal cual, se construyen los edificios, se ponen tejados, se hacen canalizaciones de aguas, se hacen todo ese tipo de cosas. Y a eso es lo que nos dedicamos, al menos en nuestra encomienda. ¿Alguna cosita más? Pues vamos a seguir, vamos a volver atrás. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias por todo. Vamos a ir... Tenía una curiosidad. Sí, por favor, tocayo. La pregunta es muy simple. El juego de la Oca, ¿qué relación guarda con los templarios? Sí que en la Edad Media se jugaba a la Oca y cada castillero tenía un simbolismo que los templarios parece que lo utilizaban y fueron en las construcciones de 8 lados, basado en el 8, que era uno de los números más importantes para ellos. Incluso cada casillero de la Oca y cada dibujo era un simbolismo, tenía una relación. En la Edad Media se iba relacionando con sucesos, con previsiones de cosas que van a ocurrir. ¿Tenía algo que ver los templarios con esto? Lo desconozco. Porque si tengo que responder algo, te voy a tener que empezar a imaginarme cosas que no realmente lo desconozco. Que el octógono sí que era un número para ellos simbólico, sí, porque la cantidad de capillas, iglesias, tal, eran octogonales. Pero del juego de la Oca, es más, yo no lo había oído, pero de todas formas voy a Cada mirar. casillero era un símbolo que en la Edad Media sí se utilizaba, que ahora quizás sea posterior al momento de los templarios. Pero tengo idea que guardaba alguna relación con sus... No lo sé, lo que sí que puedo aclarar o decir es que el juego y el ocio, el entretenernos con algo, estaba prohibido, no se toleraba en las encomiendas. Un templario no jugaba, un templario no se divertía. De hecho, cuando esta armadura jamás sería templaria, porque tiene este lujo, o la espada, pues no tendría recamada en oro ni con piedras, no sé, solían quitarlas, no permitían que hubiera lujo ni nada. Por eso, y el juego estaba realmente prohibido. Sí, los juegos de azar, todo eso estaba prohibido. Los canteros, los constructores del Camino de Santiago, los que iban haciendo, construyendo, que se hicieron templarios, muchos constructores, hicieron artesanos por eso hacían esos templos octogonales y todo eso. Y los canteros sí que jugaban al juego de la Oca. Seguro, yo no digo yo que no, pero desde luego los templarios en las encomiendas estoy casi seguro que no, porque estaba tajantemente prohibido, o sea, estaba expresamente prohibido. Un juego antiguo de la Oca, pues cada casillero era el símbolo de la Edad Media, no son pues es para mí un dato nuevo. No los que han jugado los niños, sino que tenían símbolos. Claro, nunca te acostarás. Un puente, un pozo, la cárcel, todo eso era el simbolismo de la vida. Sí. Y además eran muy antiguos. Yo tengo una foto del siglo XII o el siglo XIII, una foto del juego de la Oca. El temple huye del esoterismo también. Sí. No, Hombre, alrededor del temple sí que es verdad que también hay mucha parafernalia de misterio. No voy a decir que Santo Grial o la Sábana Santa lo sean, pero sí que hay esoterismo y hay misterio, magia y cosas de estas que tal igual que el temple, es completamente, niega completamente tener ninguna relación con la masonería. Que hay organizaciones que son masónicas, que tienen cosas templarias o se atribuyen cosas templarias. El temple rechaza completamente la masonería. Y eso que la masonería... Pero claro, dentro de esos misterios, ellos tenían su segunda, su vida más reservada, más privada y hacían sus cosas. Porque sí se habla de San Saturio, que lo descubren los templarios, que es una cabeza, un cráneo que lo recubren de oro y que según movían la cabeza contestaba el Saturio, o San Saturio contestaba, decía sí o no. Y sí que estaban los templarios metidos en esa... No sé, yo eso ya digo, soy escéptico porque según las normas escritas y los estatutos escritos de templarios,
rechazaban todo ese tipo de cosas, Empezaba incluyendo muy forrar de oro una calavera y hacer con ella, depende de qué ritos esotéricos y tal, yo creo que eso no entra dentro de lo que es la parafernalia alrededor del temple, no lo sé. Seguro que habrá mucho misterio. Seguro. Muchas gracias. Pues vamos a seguir, vamos como en la novela, vamos otra vez a meternos en la otra novela, ¿no? Vamos a seguir con Alonso. Vamos a seguir con Alonso. Estamos 1150, año 1150 más o menos, ¿no? Que se van los templarios del castillo de Calatrava y se van, como bien decía José, se van porque el rey no les da las armas, las herramientas necesarias como para poder hacer frente a la invasión musulmana que llegaba del sur, ¿no? Recordamos que el castillo de Calatrava estaba justo a orillas de el Guadiana, y está en una zona de combate, está en una zona bélica, con lo cual era un castillo que sí o sí iba a tener que pelear. Se van los templarios y ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Luis? ¿Qué es lo que pasa ahí? Me apoyo en Como lo quieras, visual, como que quieras. siempre es más llamativo. Pues te voy a quitar el pendrive. Claro, quítalo de ahí. ¿Lo quito o lo extraes tú? No, sí, no, por el sistema de tirar del... Venga, pues ya está. Siempre dicen que no hay que hacerlo así, pero... Ya. La verdad es que yo, por ejemplo, no lo sabía, pero es bastante interesante. Yo no tenía ni idea de que aquí a 20 kilómetros, 30 kilómetros, aquí existieron templarios. Hubo una orden templaria. Me parece muy curioso y ahora ya veréis que los calatravos tienen mucho que agradecerle a la orden templaria, porque surgirán, el origen de los templarios no es ni más ni, el origen de los calatravos, perdón, no es ni más ni menos que esa huida de los templarios del castillo de Calatrava. ¿Y por qué no se ve ahora esto? ¿Por qué no se ve, Alberto? ¿Cuál? ¿Por qué no sale la imagen? A ver, José, ¿qué nos has hecho? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho aquí? José Luis, ¿qué has hecho? ¿Qué nos has hecho, José? Al final eres un No, masón. tienes que- quizá hay que venir aquí a ver... No, déjame un segundico. A ver si... Al quitarlo, pues como estaba puesto en el puerto USB ese... A ver, el directo. Novela. Sí, sí. Ah, Bueno, os sigo vale. introduciendo. La orden de Calatrava El medio ese. surge porque ya los templarios se van. Entonces, Ya vamos a para bajar, poder porque hacer voy a frente saltar a la cosas. invasión que llegaba del sur de los musulmanes, tuvieron que agruparse entre toda la vecindad. Venía gente, yo ahora me imagino que iba gente de Almagro, de Calzada, de Aldea del Rey, de todos esos campos calatravos. Y primero no fue una orden militar, primero que fuese una orden social, un grupo de vecinos, de gente que se reunía Pero para sigue sin verse. defender su tierra. Años después, ¿No se ve? es que como no sigan, los voy a contar yo entero al final. Eso es a lo que voy. Años ¿A que no se ve? después, luego surgiría lo que No se ve. hoy en día No sé por qué, conocemos ha sido como, quitar el pendrive como Orden y- Calatrava. La Orden y Calatrava, quitarlo, como os ponerlo. digo, primero era un grupo social, una agrupación social, y años después se le dio el rol, por así decirlo, de orden militar. Nada. Y así ya sí que serían se ve. caballeros los que defenderían Nada. el castillo de Calatrava, que hoy en día conocemos como Calatrava. ¿Ya? Y de ahí ya surgió todo el campo de Calatrava, que hoy en día conocemos como campo de Calatrava, que como comentaba es todo Aldea del Rey, Almagro, Bolaños, Calzada, toda esa zona El menú de abajo se ve. cerca del Guadalquivir. Pues no se ve. Es que es curioso porque el menú de abajo sí que se ve del ordenador, pero lo que hay en la pantalla Si no. no, a lo mejor... El mando, Alberto, el mando está aquí, ¿eh? ¿De la tele? No, pero ahora no es cosa de mando. Ahora es otra No, cosa. no se ve. No sé por qué. Esto luego yo lo voy a cortar porque aquí no... Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, ¿Qué Pilar? estamos haciendo mal? Bien, ¿estás bien? ¿Te está gustando? Igual hay que ¿Sabías dar algo de los modo templarios? presentación. Algo, ¿no? Pero ahora sabes más. Después de aquí sabes más, ¿no? A ver, no te vamos a hacer ningún examen, pero por lo menos que te acuestes y digas, joder, está bien, ¿no? A mí de los templarios hay dos cosas que me parecen muy curiosas. Primero, que eran soldados de Dios, más bien del Papa. Gracias. Y lo que me parece interesante es que solo se debían a ellos. Había un rey de Castilla, un rey de Turquía, por ahí, no les hacían ni caso. Solo se debían al Papa, o sea, su máximo responsable era el Papa y su mínimo responsable eran ellos mismos. ¿Estamos? Estamos. Y ahora nada, puedo ir paso a Luis. Gracias. Voy a intentar ser breve porque si no van a ser muchos datos históricos y tampoco es plan. Voy a retomar donde ha dejado José Luis un poco lo de que los templarios se van y también
hacer alusión a la novela que se llama Bajo el campo de los mártires. Como bien ha dicho, se produce un hallazgo arqueológico. Mi novela empieza con un hallazgo arqueológico en lo que es Calatrava la Nueva, el castillo que hay en Aldea del Rey. Y ese hallazgo arqueológico da lugar a una serie, bueno, a un acontecimiento, encuentran un cuerpo y da lugar a una serie de circunstancias, o bueno, se genera ahí un caos mediático, llaman a una médico forense y ya se van alternando las historias, porque le explican a la forense cómo han encontrado ese cuerpo y son esos legajos, que es la historia alternativa, la historia que transcurre en el siglo XII y XIII de un calatravo que se llama Alonso. Y ahora voy otra vez a la historia, donde nos ha dejado José Luis. Como bien dije antes, que les comenté, háganse una imagen mental de la península. Bueno, pues esta es la imagen mental que yo quería que se hicieran. En esta época, en el 1147, que es cuando Calatrava se encuentra en la frontera hispano-musulmana, es cuando Alfonso VII de Castilla la conquista. Y la conquista por 3 razones. Porque era el paso obligado de Córdoba a Toledo, porque quien controlaba Calatrava controlaba las minas de Almadén por el mercurio, muy importante, se comerciaba ya con el mercurio para usos cosméticos y también como uso medicinal. Lo que pasa es que mataba más que sanaba. Como bien sabemos, el mercurio es tóxico. Y porque así Toledo no estaba al alcance musulmán, ya generaban, pues, digamos, como un dispositivo, permítanme el eufemismo, como un sistema de alarma. Si atacaban Calatrava ya estaban advertidos en Toledo. Así pues, Alfonso VII le concede Calatrava al Temple en el 1150, pero 7 años después los templarios lo dejan, como bien nos ha comentado él, y toma Fray Raimundo, que dependía de un abad francés. Él era el abad de un monasterio en Navarra, de Fitero, pero dependía del cister, de un abad francés. Pero se lo queda. Al rey eso no le gusta en un principio, porque no depende del rey, va a depender de su abad francés. Pero bueno, le cede Calatrava y Fray Raimundo se presenta allí con 20.000 personas, que claro, ya no eran los 50 o 100 templarios que hubiera defendiendo Calatrava, ya fueron 20.000 personas, entre soldados y también familias y artesanos, porque quería colonizar la zona, asentarse allí, no solo defenderlo, y lo consiguió. Cuando los almohades vieron todo ese contingente de cristianos emplazados en Calatrava y todo su alfoz, pues declinaron atacar Calatrava. Dijeron, ostras, esto ya no son los centenares de templarios que... No, 20.000 personas. Y todos eran mano de guerra. Cuando tocaban las campanas, todos cogían lo que podían y se defendían. Con lo cual, dejaron de atacar. Así es como, viniéndose un poco arriba, fundan la Orden de Calatrava. Y lo harán imitando a los templarios. Les copian el hábito blanco. Los templarios por aquel entonces era la orden más admirada en Occidente. Y les copian. Y aquí os voy a hacer una pregunta. Algunos ya lo sabéis porque estuvisteis en mi presentación de cuando la hice. Pero Fray Raimundo tiene que elegir, pues eso, el hábito blanco y una cruz para su nueva orden, la Orden de Calatrava. ¿Qué cruz elegirían? Levanten ahora la mano cuando yo, según vaya diciéndolo. ¿La cruz primera? ¿La cruz segunda? ¿O la cruz tercera? Bueno, tiene que ser la tercera. Me suena más la tercera. Pues fue la primera. Fue la primera. Aquí falla mucha gente. Ay. Una simple cruz griega negra. Con el tiempo le añadieron las flores de lis. Y con el tiempo, unos siglos más tarde, la transformaron al rojo. ¿Por qué? En honor a los caballeros caídos en batalla. Pues elegidos los colores y los hábitos, bueno, pues este era el típico soldado Calatrava, con su cruz Calatrava. Básicamente es como un caballero templario. Se llamaba cruz patada porque las cruces se ensanchan y parecen unas patas. Esa es la anécdota de lo de la cruz patada o cruz paté. Bueno, espera, que a mí se me ha colado otro templario. Esta era la situación en Tierra Santa, voy a pasar porque no interesa. La Orden de Calatrava triunfa tanto que durante 30 años prácticamente conviven en relativa tranquilidad, no son atacados por los almohades. Sin embargo, ocurre algo en el 1195. Había una tregua que había firmado el rey en ese momento, Alfonso VIII, con el caudillo almohade, Almanzor. ¿Les suena? Almanzor, vale. Pues tenían un pacto, una tregua, y el arzobispo de Toledo la rompió. Cogió su ejército, porque antes los obispos tenían sus propios ejércitos, así que cogió su ejército, invadió terreno musulmán, fronterizo, y conquistó unas plazas.
Y al romper la tregua, Almanzor se cabreó y mandó un heraldo convocando a batalla a Alfonso VIII. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Alfonso VIII? Pues vamos a batalla. Llamó al Papa, perdónenme, le mandó un mensajero y le pidió ayuda. El Papa le concedió ayuda. Cuando había una batalla contra los musulmanes, se convocaban a todos los reyes de la cristiandad, a todas las órdenes militares. Y como bien ha dicho José Luis, al Papa sí se le hacía caso. Así que se convocó la batalla, Almanzor les convocó en Alarcos para luchar. Alfonso VIII sería el comandante de las huestes cristianas. Sin embargo, cuando acudió a luchar a Alarcos, le faltaban 2 ejércitos, el ejército leonés y el navarro. Y entonces perdió la batalla por inferioridad numérica. Dicen los historiadores porque se quería arrogar la victoria. Yo creo que no. Los musulmanes atacaron y él tuvo que defenderse. ¿Quién empieza una batalla en inferioridad numérica? Así que perdió esa batalla. ¿Y qué pasó? Pues que los musulmanes aprovecharon esa inercia vencedora, ese ánimo de la soldadesca, para arrebatar castillos y plazas a los cristianos, porque no era fácil convocar un ejército. Háganse una idea de que Alfonso VIII contaba con todos los ejércitos europeos, más templarios, más hospitalarios, más calatravos, las órdenes que ya se habían fundado en Hispania. Así que aprovecharon para reconquistar plazas. ¿Y qué plazas encontraron cuando subieron al norte después de ganar en Alarcos? Calatrava. Así que tomaron Calatrava. Pasaron a cuchillo a todos los calatravos, escaparon, se disgregaron y parecía que iba a ser el fin de Calatrava, de la orden. Pero bueno, unos soldados calatravos valientes, irrumpen en terreno musulmán, y digo valientes porque bajaron al sur, o sea, en lugar de irse al norte para resguardarse en otros castillos, como hicieron otros muchos calatravos, pues un grupito de calatravos penetran en territorio musulmán y conquistan el castillo de Salvatierra. ¿Qué es esto que hay aquí? ¿Les suena Salvatierra? Es el castillito en ruinas que hay enfrente de Calatrava la Nueva. Pasaron por aquí por Manzanares. Pues mira qué bien. Esto es lo que es Salvatierra a día de hoy, pero les voy a poner una reconstrucción en 3D de lo que fue. Es que vemos 4 piedras, pero realmente, bueno, era un castillo en condiciones. Esos caballeros conquistan Salvatierra, se hacen fuertes en él y se cambian el nombre de la orden, que este es un dato muy curioso. Pasan a llamarse Orden de Salvatierra. Desde 1195 a 1211, la Orden de Calatrava, por lo menos en este castillo, pasa a ser Orden de Salvatierra. Lo abandonarían en 1211 por una sencilla razón, y es que Alfonso VIII, molesto, dolido, porque era el hazmerreír en Europa, había sido el comandante que había perdido contra Almanzor estrepitosamente, estaba muy dolido. Así que pidió de nuevo ayuda al Papa y convocó nueva batalla a los musulmanes en el 1212, en este caso a Miramamolín. ¿Les suena el nombre? Bueno, en realidad era Muhammad al-Nasir, pero lo decían tan mal los castellanos que derivó en Miramamolín. Almanzor era Al-Mansur, Sí. pero se le denominaba Almanzor. Cosas que pasan. Calatrava era Calat-Raba, pero de la pronunciación castellana derivó en Calatrava. Bueno, que me pierdo. Alfonso VIII convoca nueva batalla en 1212. Pide ayuda nuevamente al Papa, a todas las órdenes militares, a todos los reyes cristianos, y convoca en Tolosa, en las Navas, la batalla de las Navas. Pero hace algo distinto, aprende de sus errores, no es tonto Alfonso VIII, y dice, perdí la batalla porque fui a donde me dijeron ellos y me faltaban ejércitos, pues ¿qué voy a hacer ahora? Voy a quedar con todos en Toledo. Y los convoca en Toledo. Y allí se reúnen todos los ejércitos, un ejército impresionante, y entonces es cuando ya baja al sur, con todas las huestes cristianas. En ese desplazamiento va recuperando plazas. Y así llega de nuevo a Calatrava, que estaba en manos almohades, y la recupera. ¿Cómo la recupera? Capitulan directamente. Todos los almohades, en todos los castillos, plazas, aldeas, según vieron bajar el ejército cristiano, ¿cómo sería que directamente huían y abandonaban la fortaleza? Así que Alfonso VIII devuelve Calatrava a los calatravos porque era de ellos. Así es como llegan a Tolosa y ya con todos los ejércitos al completo, vence esta vez sí a Miramamolín y revierte un poco la situación en la península. ¿Qué hacen los ejércitos después de ganar? Pues, ¿qué pasó en el 1195? Los musulmanes aprovecharon, los sarracenos, ese ímpetu, los soldados estaban eufóricos,
pues lo aprovechan. Así que empiezan a recuperar plazas. Y en el 1213, es decir, al año siguiente, fíjense, se habían convocado, habían luchado en junio de 1212. Bueno, pues en la primavera, mayo, junio, no me acuerdo cuándo, conquistan este castillo. No sé si se puede hacer aquí. No, no puedo hacer un zoom. Bueno, con la mano lo voy a... Este castillo que es Calatrava la Nueva, ¿les suena? Bueno, pues en su momento se llamaba Castillo de Dueñas. Castillo de Dueñas. Estaba en manos almohades, en el Cerro Alacranejo. Y era solamente esto que estoy envolviendo con la mano. Un castillo y 4 torres. Pero lo reconquistan Alfonso VIII y se lo da a los calatravos. ¿Por qué? Porque ya había sido de ellos anteriormente, lo habían comprado. Hay documentos que lo certifican. Y entonces los calatravos, cuando Alfonso VIII les devuelve su castillo, dicen, ¿por qué no lo ampliamos? ¿Por qué no lo mejoramos y planificamos un cambio de sede? Esto no fue casual, estaban sufriendo paludismo. Porque las aguas, paludismo viene de palus, del latín, de agua estancada, lo que es la malaria. Entonces ya estaban sufriendo malaria en Calatrava. Joder. Y entonces dijo, no solo por las humedades, estaban en una llanura aluvial, la humedad del Guadiana, sino también por la malaria. Dijeron, ¿por qué no cambiamos de sede? Pues vamos a ampliarla. ¿Saben a quién contratan para la ampliación del castillo? A nadie, a los presos almohades. A los presos de Tolosa los cogen, a los sarracenos, y los ponen a trabajar. Y así es como en 4 años construyen todo lo que conocemos hoy de Calatrava la Nueva. La iglesia no, la iglesia la terminarán a lo largo del siglo XIII, pero todo, la hospedería, las caballerizas, la sala capitular, el convento para los monjes, empiezan a construir la iglesia, las murallas, tanto la primera, o sea, la segunda como la tercera, en fin, lo hacen habitable. Y así es como en el 1217 la Orden de Calatrava se traslada de Calatrava al Castillo de Dueñas. Y entonces es cuando hacen el cambio de nomenclatura. Calatrava la llaman la Vieja y Dueñas lo llaman Calatrava la Nueva. Y ahí es cuando se... bueno, esto es lo que sale en Google cuando pones Calatrava la Nueva, que es precioso. Sí. Luego la iglesia por dentro es muy austera. ¿Por qué? Porque los calatravos dependían del cister. Y el cister era muy austero. Nada de recarga, nada de adornos. Construyen los calatravos una pequeña capillita. ¿Por qué? Porque su patrona, ¿sabéis cuál era su patrona? Nuestra Señora de los Mártires se llamaba. Cogen la talla de la Virgen y en santa procesión, desde Calatrava la Vieja, se van a Calatrava la Nueva, instalan aquí a la Virgen en su capillita. Y en este recinto, que es un camposanto, habilitan un camposanto y trasladan todas las osamentas de Calatrava la Vieja, de los caballeros caídos en batalla, trasladan todas las osamentas y las entierran aquí. Y a este cementerio lo van a llamar el Campo de los Mártires. De los Mártires. De ahí el título de la novela, porque es ahí donde mi equipo arqueológico encuentra ese cuerpo, que da lugar a toda la historia, que si lo compran pues se lo van a leer, si no, no, claro. Pero bueno, es más o menos lo que quería, a donde quería llegar. En fin. Gracias. Gracias a ti, José Luis. Nada, pues muchas gracias a los dos. La verdad es que ha sido muy entretenido y a mí me ha encantado, vamos, porque a mí la historia me ha encantado. Espero que a vosotros también. Tenéis aquí el libro de Luis para quien lo quiera comprar. La verdad es que yo, bueno, yo el mío no me lo he traído, ahora que lo pienso. Bueno, luego te lo firmo. Luego me lo firmas. Si os lo habéis traído ya lo tenéis, si os queréis que lo firme, aquí está. Micaela, yo no sé si quieres que te lo firme a ti en el móvil o algo. Tienes en el ebook, ¿no? Lo tienes en el Antes de que se levanten, vamos a hacer una... Nos hacemos ahora una foto, sí, ahora nos hacemos una fotilla. Y hacemos un selfie también. Mira, por aquí ya va a haber autógrafo, ¿verdad? Sí. Ah, sí. Porque esa es la edición Son antigua, a dos lo mejor. Hay 2 ediciones. El contenido es el mismo, pero la edición es distinta. Sí. Nada, eso, daros las gracias por haber venido, espero que os haya gustado. Comprar el libro y también, la semana que viene tenemos el desfile benéfico de Elegance, aprovecho. Tenemos entradas por si lo queréis comprar también, son 5 euros y lo vamos a donar al Hospital Virgen de Altagracia, al área de oncología, ¿vale? Así que nada, muchas gracias por venir y vamos ahora al vino.